¡Sáquenme de Latinoamérica! Es una exclamación que se ha escuchado recurrentemente en redes sociales, sobre todo en contexto de bromas y memes, los cuales hacen alusión a cierto subdesarrollo de nuestros países. Lo cierto es que la ONU no considera a Latinoamérica como subdesarrollada, ya que, según este organismo y el Fondo Monetario Internacional, las naciones latinoamericanas son países en vías de desarrollo. En este video te enseñaré por qué somos países en vías de desarrollo y cómo alejarnos del subdesarrollo. ¿Qué cosa ha hecho que los países latinoamericanos no progresen tanto como lo son los países ya desarrollados? No te vayas que ya empezamos. Mis videos llegan a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón CHUGOX para obtener una mejora en tu primera operación y accede a todos los beneficios Tecambio. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. Perú y el resto de Latinoamérica, a excepción de Haití, están en esa categoría de en vías de desarrollo. Y para lograr pasar a la categoría de país desarrollado, deberá alcanzarse un alto índice de desarrollo humano, IDH, el cual es un valor cuantificable que va de 0 a 1. Los países desarrollados tienen este valor por encima de 0.8. Sin embargo, no existe un consenso absoluto para calificar a un país como desarrollado. Los criterios más confiables, aparte del IDH, son los estándares de calidad de educación, calidad de sanidad, Producto Bruto Interno per cápita y paridad de poder adquisitivo. El Fondo Monetario Internacional estableció que el PBI debe ser mayor a $20.000 per cápita para considerarse alto. Por ejemplo, Arabia Saudita supera ese valor, pero no se considera como país desarrollado porque le falta alcanzar una cifra alta en IDH en materia de educación, salud, calidad de vida, inclusión social, igualdad de oportunidades, etc. A veces se considera inalcanzable o inconquistable el poder llegar a ser un país desarrollado, pero al menos podemos acercarnos a ello. Países como Argentina y Chile han estado muy cerca de conseguirlo, tal como se aprecia en este mapa elaborado con cifras del Fondo Monetario Internacional. Este gráfico es de hace pocos años y se ve que dos países latinos han estado rondando los $20.000 per cápita de Producto Interno Bruto. Si ellos en su momento han logrado esto, ¿por qué no el resto de países latinos? También podemos seguir el ejemplo de otros países del mundo que han conseguido salir de la clasificación de en vías de desarrollo para estar plenamente como países desarrollados. Me refiero, por ejemplo, a Polonia, Hungría, Singapur, Taiwán. Singapur estaba con el Perú y ahora miren cómo está. En el caso de Taiwán, este país ha marcado una diferencia notable con respecto a China, ya que a pesar de ambos tener un PBI alto, Taiwán posee mejor estándar de calidad de vida según el factor IDH. A China aún le falta trabajar en eso, ya que todavía no hay una plena igualdad de oportunidades en ese país, no hay mucha libertad de expresión, es un país unipartidista, aún existe discriminación, y mientras haya discriminación no habrá progreso. He de aceptar que no existe fórmula mágica para convertirnos en un país desarrollado o al menos acercarnos a ello. El proceso puede ser muy lento y escabroso. ¿Por qué digo escabroso? Porque en el camino siempre vamos a lidiar con ciertos políticos, caudillos y demás personalidades que serán sin duda una piedra en el zapato, ya que realmente no depende de ellos el progreso de nuestro país. El avance de nuestra nación no depende de unas cuantas personas. Depende de lo que nosotros hagamos como ciudadanos, depende del ejercicio de una verdadera ciudadanía. Estamos acostumbrados a que solamente los gobernantes tomen las riendas del país, a que solo un puñado de burócratas decidan qué atar y qué desatar en lo político y lo social. No existe una verdadera participación ciudadana. Le dejamos todo el poder a los políticos, cuando en realidad el poder emana del pueblo, está en la Constitución. La participación ciudadana es un pilar de la democracia. En las grandes potencias como Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, se ejerce activamente dicha ciudadanía. Sin ella, y encima teniendo discriminación de todo tipo, la democracia será solo una caricatura. En varios países de Latinoamérica, incluyendo nuestro país Perú, existe aún en la práctica el centralismo, el cual es una doctrina administrativa que consiste en la concentración del poder en un gobierno central. Si bien hoy en día se pugna por una descentralización, en la práctica aún seguimos centralizados. Y esto supone un problema porque genera desigualdad y discriminación de los sectores más alejados e inaccesibles.
¿Por qué la gente migra a la capital del país? Para tener un futuro más próspero. Entonces ahí te das cuenta que en la capital hay mejores oportunidades de empleo, de vida. Si migran es por la desigualdad que existe entre la capital y el resto de ciudades. Si no existiera esa desigualdad, la gente no necesitaría migrar para ser más próspera. ¿Tú crees que la gente en Estados Unidos migraría a Washington para tener un futuro mejor? No pues, ¿qué pregunta? No necesitan. Ese país es tan descentralizado que ni siquiera las capitales de sus estados son las ciudades más pobladas de dichos estados. La capital del estado de Nueva York no es la ciudad de Nueva York, por poner un ejemplo. En cambio, en Perú y otros países, las capitales de sus regiones suelen ser las ciudades más pobladas, las cuales concentran el poder de manera tal que se discrimina o no se tome en cuenta a los sectores más alejados y recónditos del país. Se los invisibiliza. No los estamos amalgamando, fusionando. Por el contrario, los estamos disociando. Según el político Rafael Belaúnde, el problema nuestro es precisamente esa disociación, la cual sucede también, por ejemplo, en el ámbito laboral. Existe un sector formal y otro informal. La solución no consiste en disolver a uno en el otro o hacerlos a todos formales a la fuerza, sino en amalgamarlos, mezclarlos, fusionarlos. Rafael Belaúnde alude mucho al término amalgama, ya que precisamente tiene un libro con ese nombre en donde explica lo que les estoy exponiendo. En este libro hace una síntesis histórica al respecto. El subdesarrollo y la falta de progreso es algo que hemos acarreado desde inicios de la República, incluso desde mucho antes. Es un hecho que todo el continente americano antes del siglo XVI siempre ha sido menos desarrollado que Europa. Es un hecho. Y si comparamos dentro de la misma América precolombina, los nativos de Norteamérica no eran más adelantados que los aztecas o los incas. Sabiendo este hecho, ¿por qué entonces Estados Unidos y Canadá se desarrollaron muchísimo mejor que el resto de América? ¿Acaso en Norteamérica había mayor civilización precolombina que en el resto de América? ¿Cómo es posible que luego de 300 años de la conquista se hayan convertido en potencias mundiales y el resto de países no? Todo parte de cómo se conquistó, de cómo se ocupó los territorios americanos y de quiénes lo hicieron. Los españoles y los ingleses tuvieron comportamientos muy distintos cuando ocuparon este continente. Por un lado, los españoles crearon virreinatos y anexaron todo ello al Imperio Español. En cambio, los ingleses colonizaron Norteamérica al formar las llamadas 13 colonias mediante la migración. Ellos, al migrar, desalojaron a la población nativa norteamericana. Los españoles, por el contrario, se mezclaron con los nativos, lo cual conocemos como mestizaje. Y este mestizaje no solo se dio en lo genético, sino también en lo cultural. Los ingleses, por su parte, no se mezclaron ni propulsaron ningún mestizaje. Ellos solo migraron y erigieron su refugio terrenal en Norteamérica. No se ocuparon en realizar ninguna conquista, solo desplazaron a los amerindios condenándolos al ostracismo. Es por eso que la gran mayoría de los habitantes de Estados Unidos y Canadá son de tez caucásica, siendo la población indígena casi nula debido al exterminio cometido por los colonos ingleses. El resto de América tiene una historia distinta, porque cuando los españoles llegaron a estas tierras, todo lo que hicieron lo hicieron bajo las órdenes de la corona, no eran libres de hacer lo que querían. Estaban subordinados a los reyes, quienes autorizaban o denegaban todo. El objetivo de la monarquía española, aparte de anexar territorios, era evangelizar y españolizar a la gente, algo que los ingleses no hicieron nunca con los amerindios. Simplemente emigraron, se asentaron y colonizaron. Los ingleses fueron más autónomos y por ende más organizados desde un principio. Y eso se vio reflejado al momento de la independencia y en su progreso futuro. El concepto de libertad que tenían los padres fundadores de los Estados Unidos era muy diferente al que tenían los demás países de América. ¿Qué dijo José de San Martín cuando proclamó la independencia? Dijo: el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Pero ¿realmente la independencia era la voluntad del pueblo? ¿Era lo que todo el pueblo quería y exigía? ¿O era la voluntad de una élite criolla a cargo del nuevo Estado? Eso era.
En Norteamérica ni siquiera creían que la libertad fuese una dádiva popular, sino más bien un derecho intrínseco, superior a la voluntad general de los pueblos y anterior a cualquier prerrogativa del Estado. Esa perspectiva de libertad fue la que les condujo a la prosperidad. Pero aquí nuestra idea de libertad era una retórica falaz. La independencia del Perú nos vino por contagio, nos la impusieron desde afuera. La idea de fundar una república no surgió en la mente del pueblo peruano ni hubo entusiasmo general para hacerla realidad. El entusiasmo vino de afuera. Bueno hubiera sido que surja aquí, porque de esa forma todos hubiéramos sido partícipes de la construcción de la nueva república. Pero no fuimos partícipes, porque hubo indiferencia en el pueblo y discriminación por parte de los criollos. La independencia no significó nada para la población indígena. Ellos se desentendieron con la independencia. Mucha razón tenía el poeta José Joaquín de la Riva cuando dijo que al liberarnos de los españoles solo cambiamos mocos por babas. Y es la verdad. Al transitar del virreinato hacia la república no hicimos más que cambiar de amos. Virreyes españoles por criollos privilegiados, quienes construyeron un aparato jurídico y burocrático destinado a salvaguardar sus intereses y sus privilegios. Eso no era una verdadera república. República es lo que formaron en Norteamérica George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Ojo que tampoco eran perfectos estos señores, eran racistas, ¿no? No se puede negar eso. Pero dentro de lo que cabe, fundaron algo muchísimo mejor que el resto de América, ya que se tomaron muy en serio la participación ciudadana. Casi todos la ejercían desde un principio. En Latinoamérica, por el contrario, existía un desdén generalizado. ¿Qué clase de república vas a forjar en una población así? Nada, solo una república tuteladora y segregacionista. La independencia no supuso un cambio en materia de inclusión y participación ciudadana. Siguió habiendo división de castas, esclavitud y segregación de la población andina. Nuestra falta de progreso se debe a eso, pero sobre todo se debe a la falta de compromiso ciudadano y a la concentración de poder en el Estado en lugar del pueblo. ¿Pero qué se hizo en estos 200 años de república? Se discriminó al pueblo indígena, al campesino. Al ser así, ¿qué clase de poder va a tener? ¿Qué clase de participación ciudadana va a ejercer el campesino si ha vivido sistemáticamente marginado toda su vida? Según el libro Amalgama, existen varias cosas que no nos hacen progresar. Entre ellas está el hecho de tener un Estado muy sobreprotector a tal punto que no nos enseña a valernos por nosotros mismos. Otra cosa que no nos hace progresar es el patrimonialismo y el mercantilismo. Por ejemplo, la propiedad privada rural estaba concentrada en pocos latifundistas criollos. Esto demuestra un sesgo patrimonial excluyente. Lo que sugiere el autor es que la reforma agraria debió darse entregando tierras nuevas a los campesinos, es decir, colonizando tierras y aumentando así la producción. Indica también que el Estado no debe intervenir mucho en la economía nacional, sino solo en lo necesario, porque solo así se incentiva el libre mercado y la participación ciudadana, y por ende incentiva toda política de inclusión social, que es lo que cimenta el cambio y el camino del progreso. Una de las causas de estancamiento es a veces la ineptitud en el manejo de empresas públicas. Con esto no se quiere decir que las empresas públicas sean siempre malas y que las privadas sean siempre buenas, no. Las únicas empresas malas son las ineficientes y las improductivas. Por último, es menester demoler barreras administrativas y burocráticas en el aparato estatal, sobre todo las que son innecesarias. Esto es preciso para avanzar como país. Debemos dar herramientas a cada individuo para su propia manutención, promover la pequeña empresa y construir una democracia representativa donde se ejerza la ciudadanía participativa. Si este video te gustó, dale like y compártelo. Si te interesa el libro Amalgama de Rafael Belaunde, puedes conseguirlo en librerías Crisol, Virrey, Sur Comunitas o llamar a la editorial Caja Negra, cuyo número dejo aquí en pantalla. Si quieres modelos exclusivos como los que ves en pantalla, puedes adquirirlos a través de la página que te dejo en la descripción de este video. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.
El video de hoy llegó gracias a Te Cambio, casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Utiliza el cupón Chugox para ahorrar en tu primera operación y accede al programa de beneficios Te Cambio, donde encontrarás descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com.